inicio del programa que después de 80 audiencias, después de 3 años, el Tribunal de Enjuiciamiento del Penal de San Miguel en Puebla declaró culpable al ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, también secretario de Gobernación de aquel estado, a Javier López Zavala, culpable del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón. Esto ocurrió en el 26 de mayo del 2022. Nosotros hemos llevado varias veces aquí por la mañana dándole seguimiento a este caso, sobre todo pues en este retraso de las audiencias. El 23 de diciembre, hace apenas unos días, se dio esta declaratoria de culpabilidad a Javier López Zavala como autor intelectual de este asesinato, y también se declaró culpables a su sobrino Yair y a otro hombre que fueron los responsables pues de ejecutar este asesinato. Y bueno, pues para hablar de este tema está en la línea Elena Monzón. Ella es abogada y hermana de Cecilia Monzón. Elena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirme. Elena, pues para preguntarte, pues cómo tomaron ustedes esta declaratoria, primero, de culpabilidad contra este personaje. Sabemos que mañana tendría que llevarse a cabo la audiencia para dictarle la sentencia y saber pues a cuántos años es condenado Javier López Zavala. Sí, bueno, pues la verdad es que fue un día con muchas emociones, ¿no? Al final son muchos años pues intentando resolver esto, encontrar la verdad y la justicia. Y cuando llegamos a ese punto, pues por una parte el saber que nada nos va a devolver a mi hermana, pero al mismo tiempo que hemos vencido ese nivel de impunidad que desafortunadamente afecta a muchas familias en casos de feminicidio. Así que de alguna manera, pues también muy agradecidos al equipo que nos ha acompañado desde la perspectiva de los abogados y por otro lado pues con las colectivas que han estado muy pendientes y quienes desde los diferentes ámbitos del Poder Ejecutivo pues, A ver, ahí creo que estamos teniendo problemas para escucharte, Elena. Vamos a intentar recuperar esta llamada para ver si podemos escucharte mejor. Pero bueno, nos decía sobre pues cómo ha tomado esta familia. Sabemos que ellos desde el día 1 han estado pidiendo justicia a las autoridades mexicanas, específicamente al Poder Judicial de Puebla. Elena, ella vive en España, se ha trasladado en varias ocasiones acá a México, a Puebla, pues para seguir de cerca este juicio. Ahí, Elena, ¿te recuperamos? Sí, ¿qué tal? Sí, nos contabas. Sí, lo que comentabas, bueno, al mismo tiempo también bastante agradecidos, muy agradecidos con el equipo y con las colectivas y con quien han estado en el trabajo y desde el Ejecutivo también quienes han estado pendientes del caso. Ahora, ustedes estarían pidiendo la pena máxima mañana, que le dictaran 60 años de cárcel, tanto para Javier López Zavala como para las otras 2 personas detenidas. Sí, esto es así por los diferentes elementos que se han acreditado en este caso. Nosotros consideramos que A ver, ahí dejamos de escucharla otra vez. Estamos teniendo problemas para escuchar a Elena. Vamos a intentarla una segunda vez para ver si mejora esta comunicación. Y bueno, pues recordar que este asesinato se dio en mayo del 2022, mientras Cecilia iba manejando su camioneta en Cholula, allá en Puebla. Llegaron 2 personas en una motocicleta, le dispararon en 7 ocasiones. Cecilia murió en este lugar, y a partir de entonces, como lo comentaba Elena, pues diferentes colectivas feministas han estado acompañando este caso, protestando, exigiendo justicia. Primero, porque la detención se dio solamente de estas 2 personas, de los 2 hombres que fueron quienes ejecutaron a Cecilia Monzón, y después se dio la detención de Javier López Zavala. Ayer el secretario de Seguridad de Puebla declaró que una vez que se le dicte sentencia a Javier López Zavala, pues podría ser trasladado al penal de máxima seguridad en el Estado de México, en Almoloya, en donde ya había estado en alguna ocasión, pero para
seguir este juicio. Fue trasladado del penal de Almoloya al penal de Puebla, pero una vez que se le dicte sentencia mañana, el juez tendría que dictarle sentencia. Estaría por verse a cuánto asciende. Decía Elena que ellos estarían por pedir la pena máxima, 60 años por este delito, por feminicidio, y 60 años también a los otros dos ejecutores de este asesinato. Y bueno, decía que una vez que se declare esta sentencia, que se le dicte sentencia, pues podrían regresar al penal de Almoloya a Javier López Zavala. Pero bueno, quizá parece un poco que ya más estamos adelante restableciendo la comunicación, creo que ya está. lo intentamos una vez más, Elena. Bueno, ¿Qué buenos tal? días. Perdón, No te no sé qué preocupes, Elena, ocurre. te escuchamos. Vale. Pues nos decías que ustedes van a pedir entonces la pena máxima para, pues, para los 3 detenidos por el asesinato de tu hermana. Así es, esto por el tipo de delito del que estamos hablando, ya de por sí hubo 6 disparos en contra de mi hermana, tremendamente brutal, y además pues la premeditación, ¿no? Al final hablamos de una autoría intelectual y 2 personas que pudieron no haber actuado como actuaron, y eso consideramos que debe darse en conjunto con el resto de elementos pues a una condena máxima. ¿Está terminando esta etapa o ven ustedes por lo menos el fin de esta etapa que les llevó pues 3 años estar en esta lucha? Sí, desde luego va a ser un cierre de etapa, como bien dices. Ahora bien, tenemos que asumir que es una persona especialmente combativa, que usa todos los recursos, que siempre está buscando conexiones, a ver si alguien pues le hace de alguna manera el favor. Así que podemos contar con que se va a recurrir y que tendremos que defender esta sentencia. Afortunadamente ya con el fallo hemos visto la verdad un buen tecnicismo por parte del tribunal y creemos que va a haber una buena sentencia para poder defenderla cuando llegue el momento. ¿A qué te refieres que está recurriendo a favores para intentar pues obtener Bueno, beneficios? Bueno, la verdad es que lo vimos sobre todo en etapas anteriores. Ahora yo creo que el Ejecutivo se ha mostrado mucho más tajante, no ha dado margen de dudas en cuanto a que lo que aquí se buscaba era justicia, pero al final del día es una persona, como digo, que ha estado en diferentes pues, cargos y diferentes momentos en los que pues sí lo ha intentado forzar y esto pues ya se ha visto con todos los amparos que se han llegado a pedir. Viene mañana la sentencia, Elena, pero después seguiría la lucha de la patria potestad por el hijo, que entiendo aún la tendría Javier López. Correcto. Al final nosotros, como ya sabes, aquí ha habido un impulso de una ley que se llama Ley Monzón, que es Sí. precisamente para suspender y revocar patria potestad. Nosotros no estamos bajo esta Ley Monzón, así que nuestro siguiente paso pues tiene que ir en paralelo con la condena y solicitar esa revocación de patria potestad. Aún así, mi sobrino pues está bajo nuestra custodia, afortunadamente, desde el primer momento. ¿Tú qué le dirías, Elena, a todas las mujeres que están viviendo este tipo de violencias y que no se atreven a denunciar? Pues tú lo has dicho también, es un caso de entre muchísimos que se viven aquí en México y que finalmente no se resuelven, por lo menos no se resuelven penalmente. Bueno, mi hermana había denunciado en vida, no conoció la justicia porque hasta mayo de este año de 2025 no pudimos ver el fallo condenatorio también a Javier López Zavala por violencia familiar. Evidentemente, denunciar es un acto de valentía y coraje, y más con estos grados de impunidad y lo que tardan los procedimientos. Aún así, si mi hermano hubiera denunciado, seguramente no estaríamos tan avanzados ni hubiéramos llegado a una claridad respecto a la determinación del fallo. Así que lo que recomiendo es pues que cada uno con sus tiempos acercarse a la justicia arropada pues, por colectivas, por la familia. Desde luego, las familias, ahí sí hago un llamado que las mujeres nos necesitan a todos, hombres, mujeres, y el acompañamiento familiar es clave. Después de esta sentencia, ¿ustedes retomarán su vida allá en España, que es donde tú radicas actualmente? Correcto, ya es el deseo máximo, el tener una paz familiar, y aunque tengamos, como digo, que afrontar diferentes recursos, se vivirá de otra manera, ¿no? Algo que tú nos quieras agregar, Elena. Bueno, realmente el decir y agradecer, como digo siempre, tanto las coberturas que habéis hecho como también el interés en este tema. No hay que dejar de hablar de estos aspectos de violencia contra las mujeres, porque al final del día, mientras más se habla, mientras más comentamos, pues más posibilidades hay de que mujeres accedan a la justicia. Muchas gracias, Elena. Gracias. Gracias.
Pues ahí está, entonces mañana estaremos pendientes de esta La sentencia audiencia, que- la sentencia, para ver si logran que le den la pena máxima, 60 años a Javier López Zavala y los 2 personas que ejecutaron a Cecilia Monzón hace 3 años allá en Puebla, en mayo del 2022. Mayo de 2022, 3 años y medio, una muestra de lo tardados que son estos procesos. Elena, que tuvo que estar viajando, ya lo decías, que vive en España, que ella tenía que estar viajando constantemente a nuestro país para estar dando seguimiento, que un caso que se volvió muy mediático. Ella constantemente escribía en sus redes sociales, estaba haciendo difusión de lo que ocurría con este caso, en el que entra también un tema político, pero que nos muestra justamente cómo son cansados los procesos de este tipo, que no solo termina con el feminicidio de una mujer, sino que se está revictimizando constantemente a la familia, que se sufre todo esto. Entonces, pendientes mañana a ver cuántos años le dan de sentencia a este señor. A Javier López Zavala. Y vámonos ahora a Palacio Nacional. Iñaki Arriola, ¿en qué va la mañanera? ¿De qué más han hablado